Cuando en mi mente yo ya en uno empiezo, ¿cierto, César? Bienvenidos a la transmisión de Consultorio Jurídico. Este es un formato del tiempo en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés, de la mano o con la asesoría de un experto de la Universidad Libre. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Silva. Él es especialista en Derecho Contractual. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, doctor, el tema que nos compete hoy es la ley de insolvencia económica a propósito de la crisis que vivimos en Colombia y en el mundo. Entonces, contémosle a la gente de qué se trata esta ley, en qué consiste. Muy bien, pues en Colombia nosotros tenemos un régimen concursal que aparece en la ley 1116 del 2006, ¿correcto? Que es la posibilidad que tienen los comerciantes de que en tiempos de crisis, hasta en temas de insolvencia, imposibilidad de pagar las obligaciones, puedan concertar en un escenario concursal con la superintendencia de sociedades de por medio, a través de un promotor, el pago de sus obligaciones y lograr recuperar a la empresa. Tenemos que entender pues que la empresa es una unidad de explotación económica, fuente generadora de empleo, institución preservadora del crédito. Y por eso pues el gobierno nacional ha reglamentado estos procesos concursales. A raíz del COVID se profirió el decreto legislativo 560 para establecer nuevas formas de acceder a procesos de insolvencia y dar alivio a los deudores ante estas crisis. Los comerciantes, tanto personas naturales como personas jurídicas, que como consecuencia de la pandemia, pues se crean estas normas transitorias con ese decreto legislativo 560 del 2020 y se flexibiliza mucho el rígido proceso de reorganización y liquidación judicial que aparece en la ley 1116. Y este decreto 500 Doctor, ¿cuándo es aconsejable acogerse a esta ley? se hable hacerlo, por supuesto, porque este decreto pues, le da la posibilidad al empresario, persona natural o jurídica, comerciante, a los no comerciantes, para que sigan desarrollando la actividad económica y su actividad civil, basándose en una declaración del estado de los pasivos y la cuenta de patrimonio, con la fe pública de su contador y revisor fiscal para presentar un acuerdo de recuperación empresarial y el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto que le permiten al juez del concurso pues convalidarlo con la intermediación de las cámaras de comercio por negociaciones no mayores a 90 días. La norma pues tiene una vigencia de 2 años y como se ha explicado por parte de la Superintendencia de Sociedades, se crean herramientas extrajudiciales de negociación que permiten a los deudores con sus acreedores por un término de 3 meses suspender los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías contra el deudor para aplazar los pagos de obligaciones por gastos de administración que los empresarios consideren necesarios, excepto el pago de los salarios y los aportes para fiscales o seguridad social, sin constituirse el deudor en mora siempre y cuando pague dentro del mes siguiente a la aprobación del acuerdo o el cierre de las tratativas de la negociación o negociando parcialmente con una categoría de acreedores que le permitan al empresario continuar con su operación, que él, además de ser beneficiario de unos alivios tributarios que se han otorgado por parte del gobierno nacional hasta el 31 de diciembre del 2020, con excepción temporal de la retención o autorretención en la fuente de a título de impuesto sobre la renta y liquidar y pagar el anticipo de la renta que trata el artículo del Estatuto Tributario
y están sometidos a la retención en la fuente a título del IVA hasta por un 50% y no liquidar la renta presuntiva por el año gravable del 2020. Doctor, y en términos un poco más sencillos, menos técnicos, menos de abogado, contémosle a la gente ¿Sí? cuándo es aconsejable acogerse a esta ley. Es aconsejable entonces acogerse a la ley. Claro que es aconsejable porque esto le permite a los comerciantes y a las personas no comerciantes acordar con sus acreedores el pago de sus obligaciones a largo plazo, ¿correcto? Con la intervención de quién? De las cámaras de comercio, con la intervención en unos escenarios de mediación, de negociación, y los empresarios pues logran unos alivios para salir de la crisis empresarial. Y no solamente los empresarios, personas naturales o jurídicas, sino también los no comerciantes, porque cualquier persona se puede acoger a este proceso especial de negociación del COVID, que aparece en el decreto 560 del 2020. Por eso es tan importante entrar a revisar las figuras de este decreto para poder negociar los créditos y no entrar a liquidar la empresa. Y también las personas que no son comerciantes, pues perfectamente pueden entrar a negociar con los acreedores en un largo. Ese trámite de negociación entonces se adelanta, repito, ante un mediador de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del deudor hasta por 3 meses. ¿Para qué? Para que se apruebe ese acuerdo de negociación. Bueno, recuerden que estamos en vivo, estamos hablando sobre la ley de insolvencia económica, entonces el doctor Gabriel Silva nos está explicando un poco más a fondo de qué trata esta ley. Doctor, ¿cómo funciona esto en época de pandemia? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que debe presentar una persona o el propietario de una empresa para acceder a los beneficios de este decreto y de esta ley? Pues lo primero, pues repito, pues hay que presentar un aviso de intención y hay que presentar un proyecto de acuerdo. Dentro de ese aviso de intención y dentro de ese proyecto de acuerdo, es fundamental que la declaración juramentada, pues que se entiende con el aviso, la aplicación del principio general de la buena fe y la autonomía privada de la voluntad, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que el contador de la empresa o el contador particular, porque también se hace extensivo a no comerciantes, repito, presentan unos estados financieros y presentan unos soportes, que esos soportes son los que se tienen en cuenta por parte del mediador, que es la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para lograr una negociación de los créditos con la aquiescencia de los acreedores. Los acreedores se reúnen en ese escenario de mediación con el deudor y se acuerda esta negociación de pago, ¿correcto? Los acreedores que no estén de acuerdo o que no se presenten a ese escenario de negociación son incluidos dentro del acuerdo, porque ese acuerdo se puede convalidar por parte de un juez o por parte de la superintendencia de sociedades. Si es una persona no comerciante, es un juez quien convalida el acuerdo. Y ese acuerdo es fundamental porque si hay un acuerdo, pues el deudor tiene derecho a unos auxilios, a unos y a un sistema de financiación especial que está otorgando el gobierno nacional a través de la banca del primer piso. Entonces, es fundamental conocer estas normas, repito, para poder acceder a estos beneficios. Porque Elvira es un Mendoza. esfuerzo del gobierno nacional para tratar de salvar pues, las empresas y proteger el empleo. Acuérdense pues que las normas, los procesos concursales giran en empresa y la empresa, como lo han definido las normas concursales, es una unidad de explotación económica, fuente generadora de empleo e institución preservadora del crédito. La empresa genera bienestar y en estos momentos, pues todos los comerciantes tenemos que tener un apoyo, una responsabilidad social empresarial para no despedir a nuestros empleados,
para buscar auxilios del gobierno nacional y perfectamente en este contrato que se idea, porque es un contrato, es un negocio jurídico por medio del cual intervienen los acreedores o no comerciantes, se hace extensivo a todos. ¿Para qué? Para poder consensuar el pago de las obligaciones a largo plazo. Porque si no se llegan a estos acuerdos, pues nos vamos a la institución de la liquidación o de la quiebra. Por eso es tan importante esta ejecución. Sí, doctor. Elvira Mendoza, que es una de nuestras usuarias, dejó su pregunta en el formulario que tenemos dispuesto para ustedes en eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Ella nos pregunta, ¿en qué situación se declara una insolvencia económica? ¿Por arriendo, por deudas al banco, debido a esta emergencia que estamos sufriendo todos? Si tiene una morosidad o una incapacidad de pago inminente, si debe los arriendos, pues lógicamente puede entrar dentro de esta ley de insolvencia. Es la oportunidad de que la señora pues se comunique con el acreedor, que es el arrendador, y trate de ir a la Cámara de Comercio. Se va a hacer extensivo también porque está en reglamentación para que ante un notario o ante un centro de conciliación, en este momento pues está la para que cite a esta persona arrendador y cite a las entidades financieras que también deben hacer parte de ese concurso y consensue el pago de las obligaciones para evitar un desahucio, para evitar un desalojo. Por supuesto, puede acceder a estos beneficios. Otro de nuestros usuarios, Arturo Porras, pregunta, tengo varios créditos que me encuentro, en los cuales me encuentro retrasado en el pago. ¿Me puedo acoger a esta ley de insolvencia o a este decreto? Por supuesto, puede acogerse. Y es el momento, vuelvo y repito, debe ir a las cámaras de comercio de su domicilio y solicitar la intermediación de las cámaras de comercio. ¿Para qué? Para que puedan consensuar con los acreedores financieros y lograr el pago de las obligaciones, de los créditos, y darse un respiro, un alivio, ¿no es cierto? Y puede proponer garantías, y más aún si él es comerciante, porque si él es comerciante, entonces se extiende y la finalidad de este acuerdo es ¿cuál? Precisamente evitar los procesos ejecutivos, desalojos, evitar los remates sobre la prenda general de los acreedores, que es el patrimonio del deudor. Bueno, les recuerdo a las personas que nos están viendo en vivo que pueden dejarnos sus preguntas, participar de este consultorio jurídico, dejándole sus preguntas en Facebook o en YouTube en los comentarios. Más adelante el doctor Silva responderá algunas de ellas. Doctor, las personas que se acojan a este decreto o a la ley de insolvencia económica pueden solicitar nuevamente un préstamo a los bancos. Por supuesto, el hecho de entrar en este decreto legislativo, en esta decreto legislativo 560 del 2020, no le impide a las personas acceder a los créditos. Es más, es un acto de responsabilidad y los bancos están en obligación de ¿qué? De desembolsar esos créditos, porque en la Constitución, en el artículo 335, se entiende que la actividad financiera, bursátil y aseguradora son de interés público, ¿correcto? Y funcionan como un servicio público y debe democratizarse el crédito. Entonces, los bancos están en la obligación de prestar los recursos Es y de necesaria impulsar la economía. Es el momento que necesitamos de los bancos, ¿no? es necesaria la El apoyo. asesoría de un abogado para acudir a esta solución. Sí, el derecho de postulación, el ejercicio del derecho de postulación es obligatorio acá porque en cabeza de un abogado es que se presenta el acuerdo inicialmente. Se presenta el acuerdo, pero dentro de la negociación, como es un proceso de mediación, pues la Cámara de Comercio también presta el servicio de qué, de ser el conciliador y de buscar el arreglo y la aprobación. Daniela Maya en Facebook nos pregunta, ¿se puede acudir a la Cámara de Comercio para llegar a un acuerdo? Y las cámaras de comercio tienen la competencia ¿para qué? Para conocer de estos acuerdos. Son el juez del concurso y en principio están las cámaras de comercio. ¿Para qué? Para convalidar estas negociaciones o para validar el acuerdo
y si se pretende volver vinculante respecto de terceros, entonces se socializa el acuerdo ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Para qué? Precisamente para suspender los procesos de ejecución en contra y que sea obligatorio para todas las partes. Hernán Salas a través de Facebook también nos dice, yo tengo 2 préstamos y una tarjeta, ¿me pueden dar plazos para cancelarlo? ¿O este es un tema, digamos, diferente a la ley de insolvencia? La ampliación de plazos es uno de los efectos del acuerdo de insolvencia o del acuerdo de negociación que pretende este decreto. Y perfectamente, lógico, si nos vamos a ese trámite de negociación, pues va a haber una prórroga en el pago de las obligaciones y va a haber un plazo y va a haber una extensión del crédito. Bueno, doctor, recordémosle a la gente paso a paso qué debe hacer para acceder a estos beneficios. Muy bien. Entonces, dentro de ese trámite, nosotros tenemos que acudir a las cámaras de comercio para tramitar estos procedimientos de insolvencia extrajudiciales, presentando que inicialmente pues voy a presentar un estado de cuentas, voy a presentar unos balances y voy a presentar un acuerdo de negociación y un proyecto de calificación y graduación de créditos. ¿Para qué? Para que la Cámara de Comercio, a través del sistema de mediación y negociación y conciliación, pueda que convalidar ese acuerdo, volver vinculante ese acuerdo para los acreedores. También un tema fundamental de este decreto es que precisamente yo no tengo que ponerme de acuerdo con todos los acreedores, porque si los acreedores de primer grado, por ejemplo, el Estado, los acreedores laborales, las deudas laborales, no están de acuerdo, yo puedo llegar a acuerdos con los acreedores de segundo grado, de tercer grado, de quinto grado. ¿Para qué? Para tratar de buscar un alivio y salir de la crisis. Entonces, también puedo capitalizar pasivos, puedo inclusive capitalizar a creencias, es decir, emitir títulos, emitir bonos. ¿Para qué? Para que los acreedores de la empresa, inclusive los acreedores pueden comprar la empresa. Los acreedores pueden hacerse cargo de las obligaciones si les interesa el negocio y pueden continuar con las actividades de la empresa. Puedo descargar los pasivos, perfectamente está contemplado dentro de las normas, y puedo acceder, nuevamente repito, a esos estímulos de financiación que otorga el gobierno nacional a través de este decreto legislativo 560, ¿correcto? Claudia Fernanda Silva tiene una inquietud bastante interesante. Dice, ¿qué era futura? Declararse insolvente económicamente en la vida crediticia futura. Pues en Colombia nosotros tenemos pues una experiencia un poco negativa. ¿Por qué? Porque el empresario siempre es celoso o siempre es cauto en cuanto a acudir a estos procesos de insolvencia. ¿Por qué? Porque las entidades financieras a veces frenan los préstamos, ¿correcto? Pero esto, como es un decreto de emergencia económica y precisamente el deudor busca que no cerrar la empresa, sino por el contrario, hacerle frente a la crisis y hacerle frente a las obligaciones, pues esta es una medida de autorresponsabilidad, es una medida de responsabilidad social empresarial. Y en ejercicio de ese principio general de la buena fe, pues tiene que ser bien visto por un banco. Y los bancos inclusive pueden proponer la estipulación de garantías financieras adicionales que se han implementado dentro de este nuevo régimen concursal, que tiene una vigencia de 2 años, ¿correcto? Entonces, estas medidas del gobierno nacional van a extenderse por este decreto por 2 años. Entonces, es tan importante acogerse a esta norma. Bueno, llegamos al final del programa, doctor. Muchísimas gracias por su asesoría. Que estén muy bien. Ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas legales de su interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.